Shabbat Shalom, amigos, amigas, pueblo israelita, regresando desde las raíces de las naciones a las raíces hebreas de la fe. Pueblo del Todopoderoso, pueblo de Israel, personas que nos acompañan en forma presencial, personas que nos acompañan en forma virtual, personas que más adelante verán estos vídeos. Rogamos, imploramos y clamamos al Todopoderoso de Israel que nos guarde y nos proteja. Amén. Y oramos como introducción a esta sección. Bendito eres tú, Padre Yah, Adón nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has preservado con vida, nos has guardado y permitido llegar a este momento de celebración de Shabbat. Amén. El Todopoderoso de Israel nos habla en su palabra. Libro de Éxodo 20, versos 8 al 11, lo siguiente. Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Él bendijo el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Amén.
Yevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisa Yahweh Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom. Que Yahweh los bendiga y los proteja, que Yahweh haga brillar su presencia sobre ti, tenga misericordia, que Él se vuelva hacia ti y te dé su paz. Amén. Los invitamos ahora a hacer una oración por la paz de Jerusalén, la nación de Israel y el pueblo de Israel. Padre celestial, protector y redentor de Israel, bendice a la ciudad santa de Jerusalén, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Estos marcan el principio de nuestro reconocimiento y redención. Concede la fuerza a los defensores de nuestra tierra santa. Otórgales tu salvación, corónalos con la victoria, extiende la paz y el júbilo duradero para sus habitantes. Amén. Para esta ocasión vamos a contemplar la porción comprendida desde Números 33, verso 1, a Números 36, verso 13. En esta ocasión, como siempre, recordamos a las personas que hacemos un breve resumen con comentarios de esta porción. Igualmente, encontramos que en este resumen solicitamos y sugerimos a las personas que nos acompañan a que tengan a la mano sus textos de estudio, vayan confrontando las lecturas y vamos analizando y meditando en la palabra y en los comentarios que se hacen, haciendo como los hermanos de Berea, siempre comprobando que lo que se comenta, lo que se comparte esté de acuerdo con las escrituras. Igualmente, recordamos que en la mayoría del texto consideramos siempre el texto de manera literal, considerando también que hay símbolos, alegorías y
recursos literarios que hay que tener en cuenta bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Comenzamos entonces con este resumen de esta porción denominada Masei, salida, números 33, verso 1 a números 36, verso 13. Nos dice el capítulo 33 en el verso 2 lo siguiente. Y Moshe anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Todopoderoso. Y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Masei es una forma de masá, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, las jornadas que se hicieron entre esos lugares. Moshe anotó los 42 viajes que los hijos de Israel hicieron en la estepa. ¿Con qué propósito fueron escritos estas narraciones? En primer lugar, fueron escritas para mostrar a la posteridad que la salida de Mitzrayim de millones de personas no es un cuento, no es una fábula. Hay datos específicos de lugares, sucesos, en documentos y en objetos arqueológicos que muestran que el pueblo de Israel realmente estuvo en Mitzrayim y posteriormente salió de allí. La mayoría de los desiertos descritos en este relato eran completamente inhabitables porque allí no había ni agua ni vida vegetal. Una gran población de hombres, mujeres y niños jamás hubieran podido sobrevivir de manera natural en esas condiciones. Solo la intervención divina podría sostenerlos en esos lugares inhabitables y difíciles. En segundo lugar, estas narraciones se hicieron para dar a conocer la bondad del Todopoderoso en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años en esas estepas. En 40 años solo hubo 42 viajes, así que no estuvieron vagando de un lado para otro todo el tiempo, sino que en varios lugares se quedaron acampados durante algún tiempo. En tercer lugar, estos eventos fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinajes fueron dictados por un plan espiritual definido. En cuarto lugar, estas narraciones se escribieron para que nos acordemos de este viaje en el desierto. Cuando estamos viviendo en la prosperidad hay que recordar los momentos difíciles que nos han llevado hasta allí. Así nos mantendremos humildes y agradecidos. Si no hubiera sido por el sostenimiento mediante la gracia del Todopoderoso, nunca hubiéramos podido llegar a este lugar o a este momento en el cual nos encontramos. También fueron escritas estas narraciones para revelar que el destino final de ese viaje hay un mensaje que nos apunta al Mesías. En el verso 33 vemos lo siguiente. El mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero, el día después de Pesaj. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los mitzríes.
Hoy en día en Israel el 15 de Nisan es llamado el primer día de Pesaj, pero la Torá ubica Pesaj el día 14 de Nisan en relación con el sacrificio del Cordero. Así que el día 15 de Aviv empezaron su viaje. Está escrito que fue el día después de Pesaj, Números 33:3. Esto nos enseña que la salida de Misraim fue en la madrugada del día 15 del primer mes. Hay una confirmación en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 1. Deuteronomio, capítulo 16, verso 1. La palabra Pesaj hace referencia al sacrificio del cordero que fue hecho durante la tarde anterior, es decir, el 14 de Aviv, alrededor de las 15 horas, de las 3 de la tarde en adelante. Números 33, verso 6, en la porción más 6, salida, nos dice el texto lo siguiente. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Sucot es la primera parada después de la salida de Ramsés. Esto nos enseña que va a haber una celebración de Sucot justamente después de la segunda venida del Mashiach, cuando todos los hijos de Israel, que son del Mesías, van a ser recuperados desde las naciones y trasladados a la tierra de Israel. Sucot será la celebración de las bodas del Cordero, inmediatamente después del Éxodo, que será la redención. Vamos al verso 7 que nos dice, partieron de Etam, se volvieron a Pi-Hahirot, frente a Bat-Zephon, y acamparon delante de Migdol. Parece que Baal-Zephon fue un lugar que estaba al otro lado del mar de Cañas. Cuando habla que volvieron, significa que no seguimos por el camino normal recto hacia el oriente, sino que giramos hacia el sur y llegamos a Pi-Hahirot, que estaba junto al Golfo de Acaba. Vemos allí el recorrido en esta gráfica. Partieron de Etam, se volvieron a Pi-Hahirot frente a Baal-Zephon y acamparon delante de Migdol. Trece, 14 y 15. 13. Partieron de Dovka y acamparon en Alush. En Alush recibimos el maná por primera vez. 14. Partieron de Alush y acamparon en Refidim. Allí fue donde el pueblo no tuvo agua para beber. En Refidim fue el ataque de Amalek. 15. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinai. En el Sinai entramos en el pacto con el Todopoderoso y recibimos la Torá. Sí. Verso 16. Partieron del desierto del Sinai y acamparon en Kibrot Hataava. Kibrot Hataava significa tumbas de la codicia, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Narración que encontramos en Números 11, 34. 11, 34. 18. Partieron de Hatzerot y acamparon en Ritma. Desde Ritma
fueron enviados los 12 espías o exploradores. Partieron de Risa y acamparon en Kehelatá. En Kehelatá se rebeló el grupo de Korah. Partieron de Kehelatá y acamparon en el monte Shefer. El monte Shefer era una montaña con frutos hermosos. 36. Partieron de Etzion Geber y acamparon en el desierto de Tzin, esto es Kadesh. Se quedaron 19 años en el desierto de Tzin, esto es Kadesh. Allí murió Miriam. Kadesh significa santificado. El nombre del Todopoderoso fue santificado allí cuando Él decretó que Moshe y Aarón no podían entrar en la tierra. 37 al 39 nos dice: partieron de Kadesh y acamparon en el monte Or, al extremo de la tierra de Edom. Entonces el sacerdote Aarón subió al monte Or por mandato del Todopoderoso y allí murió. El año 40 después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Mitzrayim, el primer día del mes quinto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. ¿Qué edad tenía Aarón cuando salieron de Egipto? El monte Or está situado al lado oriental del valle de Arabá. Es la montaña de piedra areniza más alta de Edom, al lado oriental de la vieja ciudad de Petra. Or significa montaña. Hay un lugar que tradicionalmente es reconocido como la tumba de Aarón en un monte en el sur de Jordania, cerca de Petra. Verso 42. Partieron de Salmoná y acamparon en Punón. En Punón los hijos de Israel se quejaron por el maná. Por eso vinieron las serpientes. 49. Acamparon junto al Jardín desde Bet Yeshimot hasta Abel Shittim, en las llanuras de Moab. Allí murieron 24.000 israelitas por el pecado de Baal Peor. Aquí está escrito que el campamento se extendía desde Bet Yeshimot hasta Abel Shittim, lo cual puede darnos una idea de su tamaño. (52) Expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos. La palabra hebrea que ha sido traducida como piedras grabadas, maskiotam, alude a los templos paganos. Normalmente tenían el suelo cubierto con piedras de mármol donde adoraban extendiendo las manos y los pies. Aquí equivale a sus templos. Este texto nos enseña que el Todopoderoso quiere que haya una sola religión en la tierra de Israel. Toda influencia pagana está prohibida. Esto implica hoy en día que la Torá prohíbe que haya iglesias de todas las denominaciones y religiones en la tierra de Israel. Así que estamos en plena desobediencia en la tierra de Israel. El Todopoderoso prohíbe que haya edificios, templos, piedras grabadas, imágenes y lugares altos en la tierra de Israel. Hay un templo llamado Baal, que está en Haifa, un puerto de
Israel. Eso está prohibido por la Torá. Todas imágenes de santitos, de dioses paganos, todos objetos de culto de otras religiones, está prohibido en la Torá, en la tierra de Israel. Y el Todopoderoso ordena eliminar todas esas cosas. Hoy en día Israel está lleno de idolatría. Judíos, musulmanes, cristianos, católicos están ganando mucho dinero por medio del turismo. Estos vienen a visitar iglesias, mezquitas y museos que están llenos de cultos paganos. Está prohibido no solamente tener templos de otras religiones y objetos de esos cultos, sino también sacar beneficio económico de la idolatría. Según hemos visto en la Torá, todos los lugares de culto y objetos de culto que no están dedicados al único y verdadero todopoderoso, el Elohim de Israel, tienen que ser eliminados de la tierra. Todas las imágenes fundidas tienen que ser eliminadas. Si el pueblo judío no lo hace antes, cuando venga el Mesías por segunda vez, la tierra será purificada de toda religión pagana. Entonces, no habrá ni cristianismos, ni catolicismos, ni islam, ni ninguna religión, ni en el resto del mundo. Solamente Torá como método de vida en el pueblo y para el Elohim de Israel. 55. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. Los habitantes de la tierra de las 7 naciones que no fueron expulsados se convertirían en aguijones en los ojos y espinas en los costados de los hijos de Israel. Veamos este texto de Josué 23, 12 al 13. Nos dice lo siguiente. Porque si os volvéis y os unís al resto de esos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Todopoderoso vuestro Elohim no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Todopoderoso vuestro Elohim os ha dado. Josué 23, 12 al 13. Y Ezequiel 28, 24 al 26 nos dice lo siguiente. Y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel, de ninguno de los que la rodean y la desprecian, y sabrán que yo soy el Adón, el Todopoderoso. Así dice el Todopoderoso. Cuando yo recoja a la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, edificarán casas, plantarán viñas y habitarán seguros, cuando yo haga juicio sobre todos los que a su alrededor la desprecian, y sabrán que yo soy el Todopoderoso, su Elohim. Ezequiel 28, 24 al 26. Recordemos al discípulo Shaul
conocido como Pablo en las denominaciones, él hablaba de que tenía un aguijón en la carne que le impedía extenderse. Él se estaba refiriendo a las persecuciones de los incrédulos que tuvo que sufrir. Vamos a 2 de Corintios 12, 7 al 10, nos dice lo siguiente: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satán que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Todopoderoso para que lo quitara de mí, y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder del Mesías more en mí. Vemos que el discípulo Shaul no está hablando de una enfermedad física, sino de más bien de personas incitadas por un demonio que siempre lo perseguían por donde quiera que iba. Todas las persecuciones y adversidades que el discípulo Shaul tenía que pasar fueron para recordarle que había causado la muerte de muchos israelitas que habían creído en el Mesías. Estamos en la porción más 6, salida, Números 34, verso 2. Nos dice: manda a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán según sus fronteras. Las fronteras de Israel fueron bien definidas por una orden divina. De esa manera nadie puede decir que Israel ha robado naciones en su terreno. El Todopoderoso, que es el dueño de cielos y tierra, tiene el derecho de dar las tierras a quien desee. La entrega de la tierra de Canaán a los hijos de Israel fue jurídicamente justa. El Todopoderoso no puede hurtar o cometer injusticias. Salmo 145, 17 nos dice: justo es el Todopoderoso en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Así que en este verso 2 está mandando a los hijos de Israel, no tratándose de un robo de la tierra de otros, porque esa tierra es del Todopoderoso. Él había prometido bajo juramento que la iba a dar a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes para siempre. Cuando la medida del pecado de los hijos de estas tierras de Canaán habían llegado al límite, perdieron el derecho de vivir en esas tierras. Y recordemos, el Todopoderoso ejecutó su sentencia contra estos pueblos por medio de el pueblo de Israel. Génesis 15, 16 nos dice: y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Mateo 5:5 nos dice: dichosos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Preguntamos: ¿quiénes heredarán qué cosa? ¿Quiénes? Los humildes. ¿Qué heredarán? La tierra. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en esa condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en un árbol. Vemos aquí la palabra humildad. ¿Y qué es ser humilde? Vemos la respuesta en Filipenses 2:8. Hacerse obediente, inclusive hasta la muerte.
La humildad consiste en hacer la voluntad del Padre. Pero ¿obediente a qué? A las instrucciones, a la palabra, a las órdenes del Todopoderoso, a la Torá. Según las palabras de nuestro Maestro el Mesías que vemos en el libro de Mateo 5:5, solo los humildes heredarán la tierra, solo los humildes tendrán el derecho de vivir en la tierra de Israel, de manera que solo los que obedecen la Torá tendrán el derecho de vivir en la tierra de Israel. Solo los que obedecen la Torá tendrán derecho de estar en la tierra de Israel durante el reinado mesiánico. Los hijos de Israel fueron expulsados de esa tierra en varias ocasiones. ¿Y por qué? Porque desobedecieron la Torá. Éxodo 23, 31 al 33 nos dice: y fijaré tus límites desde el mar de Cañas hasta el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el río, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Según la palabra del Todopoderoso, Éxodo 23 nos dice que el que sirve a otros dioses no tiene el derecho de vivir en la tierra de Israel. El que sirve, por ejemplo, a Alá no tiene el derecho de vivir en la tierra, ni aquellos que practican politeísmos como el catolicismo. Salmo 25, 12 al 13 nos dice: ¿quién es el hombre que teme al Todopoderoso? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Como se demuestra el temor al Todopoderoso con la obediencia. Salmo 37, 22 y 29. 22 nos dice: porque los que son bendecidos por el Todopoderoso poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Vemos aquí una palabra, los justos. ¿Cómo podemos entonces, a partir de lo que acabamos de encontrar, cómo definimos a los justos? Los justos son los humildes, y los humildes son los que obedecen la palabra del Todopoderoso. Salmo 69, 35 al 36 nos dice: porque el Todopoderoso salvará a Sión y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren allí y la posean. Y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. El Todopoderoso va a salvar a Sión, no solamente a la ciudad de Jerusalén, sino toda la tierra la recuperará, las ciudades de Judá, para ellos y su descendencia. ¿Para quiénes? Sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? ¿Y quiénes son los que aman su nombre? Esos morarán en la tierra de Israel. Los hijos de Israel actuaron bajo un mandato divino en la conquista de la tierra, exterminando a aquellas naciones. Todas ellas tenían la misma posibilidad que tuvo Rahab, que tuvieron tantas personas, para convertirse de sus pecados y entregarse al Todopoderoso de Israel.
pero se obstinaron en seguir pecando y resistiendo al Altísimo. Perdieron el derecho a la tierra de Israel. Esa tierra ha sido escogida por el Todopoderoso de una manera muy especial. Él la llama suya. Vamos a Jeremías 2:7. Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Deuteronomio 11:12 nos dice: es una tierra que el Todopoderoso cuida. Los ojos del Todopoderoso tú Elohá están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del mundo. Estamos viendo la tierra es cuidada por el Todopoderoso. Sus ojos están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año, la tierra de Israel. Jeremías 16:18. Sí. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. Y en Ezequiel 36:5 nos dice: por eso, así dice el Todopoderoso, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa. Nuevamente el Todopoderoso en persona denomina a esa tierra su tierra. Joel: entonces el Todopoderoso se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Joel 3:1-2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Yahudá en Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Jehoshafat, y allentaré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Este texto enseña que el juicio del Todopoderoso va a caer sobre todas las naciones que han repartido su tierra. Lo vemos allí en esta promesa del Todopoderoso. Él va a restaurar el bienestar de Judá en Jerusalén, pero Él va a reunir a todas las tierras al valle de Jehoshafat y las entrará en juicio. Pero ese juicio tendrá como consecuencia el favor de su pueblo y su heredad Israel. ¿Cuál es el pueblo del Todopoderoso, el Creador, el Altísimo? ¿Cuál es su heredad? Israel. Estamos en la porción más 6, salida. Números 34, verso 12 nos dice: esta será vuestra tierra según sus fronteras alrededor. Otra de las razones por las cuales la Torá define bien dónde están las fronteras de la tierra es para que se sepa en qué área se aplican los mandamientos de la Torá. Desde el principio de la creación, el Todopoderoso ha puesto límites que hacen diferencia entre una cosa y otra. Entre, como lo vemos en estas lecturas. Él establece su distinción entre lo sagrado y lo profano,
entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones. El Todopoderoso extiende su autoridad y define las fronteras de la tierra de Israel. Vamos al libro de Hechos 17:26, que nos dice: y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Esto nos enseña que no es el pecado que ha causado que la tierra trace límites entre una cosa y otra. El trazo de los límites es parte de la misma creación. Incluso en la tienda de reunión en el cielo hay habitaciones y niveles con límites entre ellos. Toda cosa creada necesita límites en los cuales existir, coexistir y funcionar. La esencia del pecado es entonces traspasar esos límites o cambiar esos límites, o desobedecer o ignorar esos límites. El Mesías, el Maestro, no vino a quitar esos límites ni a cambiar esos límites. Vino a hacernos entender, a respetar y a funcionar dentro de los límites que el Todopoderoso marcó en su palabra. El que predica a un Mesías que vino a cambiar o a quitar límites que han sido marcados o definidos por el Todopoderoso está presentando un falso Mesías. La esencia del espíritu precisamente del antimesías es que cambia los límites puestos por el Todopoderoso en la Torá. Daniel 7:25 al 26 nos dice: Él proferirá palabras contra el Todopoderoso Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará y su dominio les será quitado y aniquilado y destruido para siempre. Daniel 7. 2 de Tesalonicenses 2, el 3 al 4 y 7 al 8 nos dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Eloá, presentándose como si fuera Eloá. Porque el misterio, versos 7 al 8, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4 y 7 al 8. Un texto que ha puesto a derramar cientos de litros de tintas con diferentes interpretaciones. La palabra griega que ha sido traducida como iniquidad es precisamente anomía. Anomía significa sin ley o ilegalidad o alegalidad. La palabra griega que ha sido traducida como inicuo es anomos. Significa alegal. Anomos, uno que no se sujeta a la ley, a la Torá. Aquí en este texto se habla de un hombre de pecado, un alegal, y se habla del ministerio de la alegalidad. Y en los tiempos de la persona que escribió esta carta ya existía
El misterio de la iniquidad ya estaba en acción. En aquellos tiempos, a meros 30, 40 o 50 años del Mesías, ya existía la alegalidad. Ese es el espíritu del antimesías, el que se resiste a la ley del Todopoderoso, el que resiste y se resiste a cumplirla, el que intenta cambiarla, el que intenta eliminarla, quitarle y ponerle y anular sus límites. El hombre alegal es un hombre totalmente carnal. Romanos 8, del 7 al 8, nos dice: la mente carnal es enemiga del Todopoderoso, porque no se sujeta a la ley del Todopoderoso. Ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar al Todopoderoso. Claro y contundente. ¿Quiénes son los enemigos del Todopoderoso? Los que no se sujetan a su ley. Ni siquiera pueden hacerlo. Esos son los que están con una mente carnal. Lo que va a caracterizar la última generación antes de la venida del Mesías es que no sabrá, no conocerá los límites. No habrá diferencia entre hombre y mujer. No habrá respeto entre jóvenes y mayores. No se sabrá qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es la luz y qué son las tinieblas. No se sabrá qué es verdad o qué es mentira. No se sabrá qué es lo permitido y qué es lo no permitido, qué es lo prohibido y qué es lo no prohibido. El Todopoderoso ha marcado en la Torá los límites, pero el hombre perverso lo tuerce todo. El hombre perverso enseña que el Mesías vino a quitar la ley, a cambiar los límites marcados por el Todopoderoso en la ley de Moisés. Pero el fin de ese hombre perverso es la muerte. Esta porción nos enseña que el Todopoderoso puso límites bien definidos para Israel y para las naciones. Porción Masei, salida, números 34, verso 5 nos dice: y la frontera cambiará de dirección de Atzmón al torrente de Mitzrayim, y su término será el mar. El torrente de Mitzrayim no se refiere al río Nilo, sino a un arroyo que está en la llamada península de Sinai. Su nombre actual es Wadi el Arish. En esa ocasión, el pueblo de Israel no recibió todo el terreno que el Todopoderoso había prometido a sus padres. De manera que no recibiremos toda la tierra prometida hasta que venga el Mesías de nuevo. Verso 8. Trazaréis una línea desde el monte Or hasta la entrada de Hamat, y el término de la frontera será Sedat. La ciudad de Hamat es la que más adelante sería la ciudad siria de Antioquía. En el libro de Hechos de los Apóstoles, de los emisarios, hay dos ciudades con el nombre de Antioquía. Una Antioquía estaba en la provincia romana Siria, en la costa, que es la que se menciona en números 11, en Hechos, verso 11. La otra estaba en Asia Menor, en Pisidia, que se menciona en Hechos 13. Dos ciudades con el nombre de Antioquía. Verso 15 nos dice: las dos tribus y la media tribu han recibido su posesión al otro lado del Jardín, frente a Jericó, al oriente, hacia la salida del sol. La expresión al otro lado del Jardín
se encuentran muchos lugares de las Escrituras. Números 22, números 35, Deuteronomio 1, Deuteronomio 3, Deuteronomio 4, en Josué 1 y otros. Siempre se refiere a la parte oriental este del río. Allí obtuvieron su territorio las 2 tribus y media. Es interesante ver que aunque Moisés no estaba ubicado al oeste del río, en la tierra de Canaán propiamente dicha, al utilizar esa expresión, es como si la Torá viniera desde allí. Cuando el Todopoderoso redactó ese texto a Moisés, los hijos de Israel no habían pasado el río Jardén y aún así se habla de la tierra que está al otro lado del Jardén. Allí estaba Moisés junto al pueblo. Eso nos enseña que la Torá sale de la tierra de Israel y más específicamente desde Sión. Isaías 2, verso 3. Sí, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Hashem. Está escrito en texto hebreo desde Ezequiel 5:5, Ezequiel 38:12, que Jerusalén es el ombligo del mundo, es decir, el centro de la tierra. Amós 1:2 nos dice, y dijo, Hashem ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmel. Amós 1:2. Isaías 2, verso 3 nos dice, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Hashem. Números 35, verso 7 nos dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, junto con sus tierras de pasto. 48, 12 por 4. Los levitas recibieron 48 ciudades en todo el territorio de Israel. 6 de ellas servirían como ciudades de refugio. Alrededor de cada ciudad tenían un terreno de 2000 codos en cada dirección. En el verso 4 se habla de 1000 codos y en el versículo 6 se habla de 2000 codos. Eso se explica que una parte se dejaba como espacio abierto y la otra parte se usaba para campos y viñas. Verso 11. Escogeréis para vosotros ciudades que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Si una persona mataba a alguien por accidente, tenía la posibilidad de huir a una de las 6 ciudades de refugio. En hebreo, Arei Miklat. Cuando alguien había matado a otro, uno de los familiares más cercanos al muerto tenía la autoridad de ser el vengador de la sangre del muerto. En hebreo, el Goel Hadam, redentor de la sangre. Goel Hadam. Ejecutando la venganza del Todopoderoso y derramando la sangre de ese que había matado a un pariente. Génesis 9, verso 6 nos dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen del Todopoderoso hizo él al hombre. Génesis 9, 6. Verso 25. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó. Vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Congregación aquí se refiere a la corte de justicia, al Beit Din.
El Beit Din tenía la responsabilidad de manejar estos asuntos. El Todopoderoso valora la vida humana. Sin embargo, este tipo de cárcel que se describe aquí fue un lugar donde vivían los levitas. Ellos se dedicaban la mayor parte del tiempo a estudiar la Torah. De manera que era un sitio en el cual el homicida podía acrecentar su conocimiento acerca de la Torah. Cuando el sumo sacerdote moría, esa persona quedaba libre de volver a su propia casa y a su propio terreno. Y el vengador perdía el derecho de aplicar su ejecución. Y vemos entonces el caso de Zelofhad en el verso 6, capítulo 33. Esto es lo que el Todopoderoso ha ordenado conforme a las hijas de Zelofhad, diciendo: cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. La herencia de los terrenos en Israel se daba en primer lugar a los hijos varones. Cuando una hija se casaba, podía gozar de un terreno y una casa en la tribu de su esposo. En este caso, algunas hijas de Israel recibieron un terreno de su padre por no tener hermanos. Ellas tenían que casarse dentro de su propia tribu para que el terreno no pasara a ser posesión de otras tribus. Interesante aquí que nos dice que cásense con el que bien les parezca, pero hay un pero. Aquí vemos que el Todopoderoso no ha destinado una sola persona con la cual se puede casar. En la Torah no existe ese concepto de encontrar la media naranja. El Todopoderoso da libertad para que una persona se pueda casar con la pareja que bien le parezca, con un pero que sea dentro de la tribu de la persona. Corintios 7:39 nos dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Adón. Referencia a capítulo 7, 10 al 11. De Corintios 6, 14 al 18 nos habla sobre el yugo desigual. Vamos a detenernos un momento aquí. Nos dice el texto: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos que no creen en el Mesías, ni en la Torá. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía el Mesías con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Eloah con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Eloah vivo, como Eloah dijo: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Eloah y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Adón. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Todopoderoso. 2 Corintios 6, 14, 18. Un israelita por nacimiento o por adopción no tiene el derecho de casarse con uno que no es israelita, ni con un israelita que no cree en el Mesías, ni en la Torah.
37-39 nos dice: partieron de Kadesh y acamparon en el monte Or, al extremo de la tierra de Edom. Entonces el sacerdote Aarón subió al monte Or por mandato de Hashem y allí murió el año 40 después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Mitzrayim el primer día del mes quinto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. En el campamento número 33, desde la salida de Egipto, murió el sumo sacerdote en un monte Or. Or significa montaña. Él fue un ungido, él fue un líder. Es el primero que es llamado ungido en las Escrituras. El sumo sacerdote Aarón es una figura profética de nuestro Mesías Yahushua. Él también murió sobre un monte a la edad de 33 años. A la jornada número 33 desde la salida de Egipto. Aarón tenía 3 años más de vida que su hermano Moisés. Moisés murió a los 120 años. Esos 3 años de diferencia también nos hablan del Mesías. Tenía 3 años y más de ministerio cuando murió y estuvo 3 días en el interior de la tierra antes de resucitar. El monte Or es mencionado 3 veces en este texto. Números 35, verso 19 nos dice: el vengador de sangre, Goel Hadam, él mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él. De eso aprendemos que hay una persona que es llamada Goel Hadam, el redentor de la sangre. Viene a ser el vengador que tiene la responsabilidad de buscar y ejecutar al asesino. ¿Quién fue el que mató al primer hombre y que por lo tanto es llamado homicida según nuestro maestro? Consulte Juan 8:44, Juan 10:10. Juan 8:44, Juan 10:10. En Juan 12:31 vemos lo siguiente: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 1 Juan 3:8 nos dice: el Hijo de Elohá se manifestó con ese propósito, para destruir las obras del adversario. Números 35, versos 25 y 28 nos dicen: y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Y en el verso 28, porque el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida volverá a su tierra. Lo único que podía liberar al asesino por accidente de su situación de exilio es la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con óleo santo. La Torá destaca el hecho de que el sumo sacerdote había sido ungido. Esto hace alusión a nuestro Maestro el Mesías. Por medio de su muerte somos liberados de las consecuencias de nuestros pecados que hemos cometido por error. Verso 33 nos dice:
Así que no contaminéis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Aquí vemos la gravedad del delito de asesinato. Un asesino tiene que ser juzgado por las autoridades de cada país para que la justicia del Todopoderoso se establezca en el mundo. No se puede juzgar a muerte a una persona que no haya sido advertida por 2 o 3 personas antes de cometer un asesinato. La Torá destaca la importancia de no dejar con vida al asesino que haya sido condenado a muerte, para que no se contamine la tierra de Israel. El derramamiento de la sangre inocente en la tierra es una de las causas que traen el juicio divino sobre Israel y sobre las naciones. La manera de evitar el juicio divino por los asesinatos es ejecutar al asesino. Si los asesinos no son juzgados correctamente, todo el pueblo será objeto del juicio por la sangre inocente que se haya sido derramada en la tierra. Consulte por favor 2 de Reyes 24:4. Duras palabras estamos viendo aquí, pero estamos escuchando las instrucciones del Todopoderoso de Israel para su pueblo, Israel. Pero cuando el asesino se arrepiente, no se aplicará la ley en su rigor y el culpable debe ser absuelto de la pena de muerte y recibir una pena menos severa. Donde no hay arrepentimiento, hay que aplicar la ley con toda su fuerza para evitar que la tierra sea contaminada y maldecida. ¿Cómo puede el Todopoderoso perdonar al pecador que se arrepiente si la única manera de hacer expiación por un asesinato es que el culpable pague con su propia sangre, según lo que estamos leyendo? ¿Cómo el Todopoderoso puede perdonar y absolver a un culpable y al mismo tiempo seguir siendo justo? Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Todopoderoso. Si un juez justifica al impío, está cometiendo un acto abominable para el Todopoderoso. ¿Cómo entonces el que es juez justo, el celestial, podrá justificar al impío que se arrepiente y seguir siendo justo? ¿Cuál es la respuesta? Por medio de un sustituto. Romanos 3:24 al 26 nos dice: el Mesías Yahshua, a quien el Todopoderoso exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia el Todopoderoso pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe del Mesías Yahshua. La única manera como el Todopoderoso puede demostrar al mundo entero su justicia al perdonar a los pecadores arrepentidos es por medio de la exhibición pública de la muerte sangrienta de aquel que murió en lugar de ese hombre. 2 de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia
del Todopoderoso en Él. Así que cuando te sientes acusado por tu conciencia, que ha sido despertada por el mensaje de la Torá, por medio de la convicción del Espíritu de Santidad que ha sido enviado para vencer al mundo de pecado, debemos recordar que hay un sustituto que sufrió en nuestro lugar para que no vinieran sobre nosotros las consecuencias mortales de nuestro pecado. Con este texto y esta reflexión damos por terminado este breve resumen con comentarios de la porción comprendida desde 33 de Números a 36 verso 13. Puede consultar referencias a Jeremías, al libro de Juan y a otras referencias y las referencias que hemos citado en este estudio. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos sostenido y mantenido la vida hasta estos momentos. Grande ha sido su misericordia en medio de tanto peligro en el que nos encontramos. Grande es su misericordia del Todopoderoso de Israel. Permite, Padre Todopoderoso, que por medio de tu enseñanza, de tu palabra, de ese manual de vida que has dado a tu pueblo de Israel, podamos establecer la distinción entre lo sagrado y lo profano, aprender a distinguir la luz de la oscuridad, a distinguir a Israel de las naciones, a distinguir el séptimo día de los demás días de trabajo. Grande es la gloria, grande es la misericordia del Todopoderoso de Israel, el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, el Elohim del Mesías Yahushua. Por sus méritos hemos orado al Todopoderoso, al cual único damos toda adoración.